De acuerdo. Entonces, una vez más, estimados estudiantes, les doy la bienvenida a este CIPAS número 9 del curso. Prácticamente estamos ya en la última etapa de nuestra materia, ¿vale? Lo usual, casi que lo de siempre es hacer entre 10 y 11 CIPAS, perdón, entre 10 y 11 CIPAS. Entonces, pues sí, estamos ya prácticamente pues en la última etapa, ¿vale? Faltaría un CIPAS más para aclarar algunas dudas de la tarea 3 y posible otra CIPAS más de pronto, vamos a ver. Y con eso pues finalizaría también la parte de los CIPAS, ¿de acuerdo? Entonces, yo sé que muchos de ustedes han estado juiciosos, pero bueno, por si de pronto pues hay alguno que debe alguna calificación, alguna tarea o algo, lo ideal es que en este momento se ponga en contacto conmigo para hablar con el director de la materia y bueno, ver qué se puede hacer para que quede al día también con las notas, ¿vale? En esta oportunidad, pues entonces vamos a hablar acerca de la tarea número 3. Esta tarea en la que estamos, ya habíamos hecho un CIPAS respecto a esta actividad, el CIPAS de la semana pasada, que era el CIPAS 8, lo utilizamos para básicamente pues dar una idea de cómo resolver el ejercicio 1 y el ejercicio 2 de nuestra tarea. ¿Listo? Aquí está la grabación, aquí está lo que hicimos la semana pasada. Entonces, bueno, eso fue lo que desarrollamos. Decíamos la semana pasada incluso que eh, el ejercicio número 2, ¿vale? Decíamos que el ejercicio número 2 era de hecho el más complicado de la tarea, era el más difícil de hecho. Entonces, dejamos planteada pues las ideas de cómo desarrollarlo y bueno, eso fue lo que hicimos el CIPAS de la semana pasada. La idea es que hoy nos concentremos en los otros ejercicios, en el 3, 4 y 5. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo, ojalá que sí, pero bueno, esa es la intención, ¿vale? Les pregunto, estudiantes, ¿me escuchan bien? ¿Está todo bien? ¿Alguna pregunta está ahí? Muy bien, tutor. Sí, profe, le escuchamos bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Listo? Entonces, bueno, por aquí tengo la guía de actividades. Vamos a buscar por acá está la guía de actividades. Aquí está el ejercicio número 3 en el que nos vamos a concentrar un poquito hoy. Vamos a tomarle un pantallazo para tenerlo pues un poquito más cerca. Y vamos a hacer un bosquejo pues de cómo desarrollamos este ejercicio, cómo podemos hacer para realizar este ejercicio. ¿Listo? Entonces voy a tomarle un pantallazo a esta partecita de aquí, que es la que nos interesa. ¿Listo? Aquí y vamos a pegarlo pues acá en nuestro OneNote para poder tenerlo a la mano. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta es la situación. Aquí estamos nosotros, ¿verdad? Listo, está grabando perfectamente. Bueno, no olviden cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, simplemente enciendan el micrófono y dale, no hay ningún inconveniente. ¿Ok? Este ejercicio número 3 de la tarea, de esta tarea número 3, de hecho, tiene que ver, pues, explícitamente con secciones cónicas. De hecho, así se llama este tema, secciones cónicas, ¿vale? En este caso particular de este ejercicio 3, pues tiene que ver con elipses, que es un tipo particular de secciones cónicas. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos dice este ejercicio número 3? Nos dice, pues, que un arco de entrada a un zoológico tiene una sección transversal como se muestra en la imagen, donde la curva es una semielipse. Encuentre la altura del arco a 10 y algo, 0.5 pies de distancia del punto P, ¿ok? Entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí. Este es nuestro dibujo. Tenemos un punto P, de hecho, que está en esta parte izquierda. Vamos a colocarlo de color rojito para que se vea mejor. Entonces el punto P está aquí en esta parte izquierda. Ah, bueno, no les comenté, bueno, pero de hecho en el chat ya había puesto la asistencia, ¿no? Para que cuando tengan un tiempito, o ahora un tiempito, pues la coloquen, pero en el chat ya la había puesto, ¿listo? En el chat ya había puesto el link de asistencia, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro punto P está aquí
Y nuestro arco pues tiene esta forma casi que circular, que de hecho pues se conoce como una elipse. ¿Listo? Cuando uno va a estudiar elipses, resulta que uno pues pone las elipses en un plano cartesiano. Podemos colocar un planito cartesiano aquí para hablar un poquito acerca de las elipses. Entonces, una elipse pues es una figura así como tipo más o menos circular, ¿listo? Pero tiene pues su propia definición matemática, ¿no? Es algo, de hecho, aquí la podemos dibujar con esto, por ejemplo. Esto me dibuja elipses pues bien. Esto por aquí puede ser una elipse, ¿de acuerdo? Esto por aquí puede ser una elipse. En este caso la quiero bien centrada. Ahí está más o menos centrada. Pero esto es una elipse. ¿Listo? Esto es una elipse. Resulta, muchachos, que las elipses tienen una expresión matemática que las caracteriza. Y esa expresión matemática, pues le dicen ecuación de la elipse. ¿Cómo es eso? Pues en este caso, pues, las elipses tienen la expresión matemática x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, por ejemplo. Esa es la expresión matemática que caracteriza las elipses, ¿vale? Pero más o menos, pues, identifiquemos los componentes que tiene, ¿listo? Más o menos identifiquemos cuáles son los componentes que va a tener una elipse, ¿de acuerdo? Entonces, quiero comentarles que el A, el número que aparece ahí como A, de hecho, es el que uno usualmente pone como el eje mayor. ¿Listo? Como el semieje mayor. ¿Qué quiere decir eso? Vale, el semieje mayor lo voy a subrayar acá en nuestro dibujo. Entonces, el semieje mayor, pues básicamente es el lado más largo de la elipse, podemos decirle así. Este que estoy aquí subrayando de azul es el semieje mayor para este ejemplo de elipse que yo dibujé ahí, ¿vale? Es para este ejemplo de elipse porque pues si la elipse puede tener incluso el semieje mayor, pues en la parte superior, bueno, no hay ningún problema. El caso es que ese número A es la distancia, básicamente, desde el 0 hasta el valor extremo del semieje mayor. Quiere decir que este valorcito acá es A, básicamente. ¿Listo? Y acá, como es la misma distancia, de hecho también es menos A. Entonces, A es el valor de el semieje mayor. Aquí, repito, pues, para que quede claro, como yo lo dibujé, como lo hice en este gráfico, el semieje mayor está sobre el eje X, ¿vale? Es el que está horizontal. Y el semieje menor, entonces, es el que está vertical, así como yo dibujé en esta ocasión, ¿vale? Entonces, el semieje menor es el que está aquí. ¿Listo? Y ese es lo que está caracterizado, pues, con la letra B que nos están dando ahí. Entonces, digamos que uno puede identificar esos dos componentes ahí, pues, en la elipse como tal. Ese semieje mayor y ese semieje menor de esta forma, ¿vale? Aquí voy a colocarle de pronto el mismo colorcito que traíamos acá para que pues como que más la relación ahí, más evidente. Entonces, claro, esa sería la, pues, la situación ahí. ¿Listo? Entonces, A se llama semieje mayor, B se llama semieje menor, o es el valor, la distancia del semieje menor, pues, y distancia del semieje mayor, ¿de acuerdo? ¿Y qué otro componente nosotros tenemos de la elipse? De hecho, tenemos unos focos, unos puntos por aquí que le llaman focos, que nos sirven para definir la elipse. De hecho, a ese le podemos llamar F y este foco de acá le podemos llamar F'. ¿Listo? De hecho, esas pues, digamos que son los puntos auxiliares que nos ayudan a definir la elipse matemáticamente y las componentes pues que va a tener la elipse. ¿Listo? ¿Qué más tenemos de información? Bueno, la distancia de cero al foco ya lo vamos a utilizar, ya lo vamos a necesitar. En algún momento sacamos esa información, pero bueno, hasta el momento pues es eso. En la ecuación de la elipse, lo que nos caracteriza pues son esos valores de A y de B, esos valores del semieje mayor y del semieje menor, que pues son los que nos ayudan a tener esto. ¿Listo? En el caso particular de este ejercicio 3, es evidente por el gráfico que nos están dando y por los valores que nos están dando, es evidente que en este ejercicio en particular, el semieje mayor va a estar vertical, ¿vale? En este caso particular de esta elipse aquí del ejercicio 3,
el semieje mayor va a estar vertical. Es decir, el semieje mayor, pues más o menos sería así. ¿Listo? Y el semieje menor, pues es el que va a estar horizontal. De hecho, eso también lo podemos ver, aunque gráficamente, pues intuitivamente lo podemos ver. También lo podemos ver en los valores que nos dan. Miren, en este lado de acá mide 30, ¿listo? Mientras que en el lado de acá mide 20 algo, y eso que solamente es la mitad. Quiere decir que cuando yo complete la elipse aquí, con la parte inferior, bueno, va a quedar en total como 40 más o menos, ¿no? Entonces, aquí se ve pues que el semieje mayor pues está vertical, ¿listo? Si lo colocáramos nosotros este gráfico en un plano cartesiano, de hecho lo podemos colocar por acá para que quede mejor, podemos traerlo para acá para colocar esos valorcitos que están ahí. Voy a hacer el planito cartesiano por aquí, que nos ayude pues a resolver este ejercicio. Entonces, aquí está planito cartesiano, ahora voy a colocar la elipse. Esta elipse puede ser así. Bueno, coloquémosla en otro color para que se vea más. Coloquémosla en color negro, por ejemplo. Ujú. Coloquémosla en color negro, por ejemplo. Y entonces quedaría algo así. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Quedaría algo así. ¿Listo? Si nosotros colocáramos esa elipse ahí, pues entonces quedaría algo así. ¿De acuerdo? Entonces, ahí en el gráfico del ejercicio, pues estamos viendo solamente la parte superior, pero ya completando la elipse, pues sería esta la situación. Nuestro punto P en el gráfico se encuentra aquí a la izquierda. ¿Listo? ¿Qué información nos dan en el gráfico? Nos dicen que el semieje menor es 30. Entonces aquí toda esta distancia desde acá hasta acá, toda esta distancia que estoy marcando en azul aquí, mide 30, ¿listo? Eso ahorita lo borramos, no hay problema, pero esa distancia mide 30, ¿de acuerdo? Y la distancia en el semieje vertical o en el semieje mayor, pues vale 40 y algo. Entonces vamos a marcarla, esta distancia de acá, del semieje mayor, vale 40 y algo, ¿no? Entonces vamos a marcarla. Esa distancia mide, según esto, pues mide 20 y algo. Nosotros coloquémosle aquí, podemos utilizar cualquier número, podemos utilizar, por ejemplo, el 0, no sé, cualquiera. Entonces coloquémosle 20 a este. ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestro gráfico acá en el plano cartesiano, pues, toda esta distancia, desde acá hasta acá abajo, toda esta distancia mide 40, ¿cierto? Entonces quedaría así. Toda esa distancia del eje mayor mediría entonces 40, ¿listo? Y el eje menor mediría 30. ¿Cuál es la diferencia de lo que estamos tratando aquí? ¿Cuál es la diferencia de lo que estamos haciendo aquí con lo que teníamos aquí en esta partecita de acá arriba que acabo de escribir? La diferencia es que la ecuación cambia un poquito, porque resulta que el número A que tiene que ver con el semieje mayor, ese número A siempre debe ir debajo de la letra que posee el semieje mayor. Básicamente es eso. Miren, aquí el número A que pusimos, ¿vale? Está como denominador de la letra X, de la variable X, y eso significa, eso lo que nos dice es que el semieje mayor está en el eje X, es decir, está horizontal justamente como lo pusimos aquí. ¿Listo? Y aquí entonces el semieje menor que pues está asociado con la letra B se encuentra debajo de la variable Y. ¿Qué quiere decir eso? Que el semieje menor pues es el que está vertical, ¿listo? Es el que está asociado a la variable Y. ¿De acuerdo? En el caso de acá, del dibujo que tenemos, nuestra ecuación va a cambiar un poquito. No va a ser exactamente igual a la de acá, sino que va a ser x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. ¿Cómo sé que debe ir así? Pues porque en este caso particular, el gráfico nos está indicando de que el semieje mayor está en el eje vertical. Entonces, el semieje mayor está en el eje Y, justamente como está pasando en esta ocasión. ¿Listo? Y el semieje menor está
sobre la variable X, está debajo de la variable X como un denominador. Significa entonces que este de aquí va a ser el semieje menor en la variable X, ¿listo? Entonces, eso pues nos indica que la ecuación debe ir en esa forma, debe ir en ese estilito que pusimos ahí, debe tener ese pequeño cambiecito ahí. Y esta es la que tenemos que utilizar para este ejercicio en particular. Entonces recuerden eso siempre, que eso es importante. Esa constante A, que es usual, esa es universal, esa la encuentran en todos los libros, así tal cual, que está asociada con el semieje mayor, pues básicamente va como denominador de la letra o de la variable donde está ese semieje mayor. En este caso particular, en esta elipse va pues en el eje Y y por tanto pues va como denominador de Y. Y la B, que es el semieje menor, pues está asociada a la X en este caso particular. ¿Listo? Ahora bien, yo de aquí puedo sacar más información todavía. Yo puedo calcular cuánto valen estos puntos de aquí. De hecho, estos puntos valen 15 y menos 15. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque en el gráfico me dice que la distancia total del semieje menor es 30. Y como nuestra elipse está centrada, pues entonces para acá a la derecha será 15 y para la, a la izquierda será pues menos 15. Por tanto, el punto P del que estamos hablando, ese puntico P, pues ya tenemos la coordenada exacta de dónde se encuentra. Ese puntico P se encuentra sobre el eje X, ¿cierto? En menos 15. Esa es exactamente, pues, la coordenada de ese puntico Y. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Simplemente necesitamos averiguar cómo es que está en el eje Y. Pero lo que dijimos, en nuestro caso particular, vamos a utilizar el 0, ¿cierto? Como dígito vamos a utilizar el 0. Nosotros vamos a funcionar aquí con el 0. Entonces, significa que este semieje mayor mide 20. ¿Listo? Semieje mayor mide 20. ¿De acuerdo? O sea que yo ya puedo sacar la información de este puntico de acá. Esto está 20 arriba y por supuesto está menos 20 acá en la parte inferior. ¿De acuerdo? Incluso con esta información que hemos puesto en este momento, yo ya puedo averiguar cuánto es el valor o cuánta es pues la ecuación de mi elipse. Ya con saber cuánto valen los semiejes, yo ya puedo averiguar cuánto vale pues, cuánto es mi elipse. ¿Listo? Aquí me está diciendo entonces que como el valor, como la distancia desde 0 hasta esta partecita acá de la elipse, ¿vale? Es 20. Me está diciendo que como la distancia de 0 a la elipse por aquí, en la parte vertical, es 20, entonces lo que me está indicando eso es que mi valor de A, pues de hecho es 20. Mi valor de A debe ser 20, puesto que es mi semieje mayor. ¿Listo? Entonces, quedaría que A vale 20. Yo ya puedo obtener el valor de A. A vale 20 solamente pues con saber esa informacióncita y ahí. ¿Listo? Entonces, A vale 20. De hecho, yo también puedo averiguar cuánto vale B. Aquí está. B es la distancia desde 0 hasta la elipse por el semieje inferior o el semieje menor. Esto indica que B vale 15. ¿Listo? Entonces, yo puedo así sacar el valor de A y de B en esta elipse. De hecho, no necesito los focos, no necesito calcular los focos, no necesito calcular absolutamente nada de eso. Simplemente calculo cuánto vale el semieje mayor y el semieje menor y ya con eso pues puedo calcular entonces mi ecuación de la elipse. Ya dijimos que mi ecuación de la elipse tenía que tener esta forma, ¿listo? Esta forma donde A debe estar debajo de Y cuadrado y donde B debe estar debajo de X cuadrado por la posición del semieje mayor y el semieje menor. Entonces, aquí yo con esa información y con lo que acabamos de sacar acá, puedo obtener la ecuación de la elipse tal cual la necesito o la requiero o me grafica esta parte de acá. Esto es x cuadrado
sobre b cuadrado, pero b es 15, o sea, sobre 15 al cuadrado más y cuadrado sobre a al cuadrado, pero a vale 20, o sea, sobre 20 al cuadrado, y eso me da igual a 1. Entonces, yo puedo sacar esa información de ahí. Esta ecuación que pusimos aquí, esta información que pusimos aquí, esta es la ecuación de mi elipse, ¿vale? Esta es la ecuación canónica de mi elipse. Aquí ya está, eso es todo lo que necesito, ¿de acuerdo? Incluso, pues yo puedo sacar, mirar cuánto es 15 al cuadrado, cuánto es 20 al cuadrado y colocarla ahí, pero incluso con que yo la deje así, ya se entiende, pues, cómo es que está actuando eso, ¿listo? Pero, pues yo puedo calcular cuánto vale 15 al cuadrado, entonces, puedo hacerlo por acá aparte en una calculadora pongamos. Entonces puedo sacar 15 al cuadrado, 15 por 15 me da 225, o sea que esto me da x al cuadrado sobre 225, x al cuadrado sobre 225, más y al cuadrado sobre 20 al cuadrado, pero 20 al cuadrado es 400 igual a 1. Y aquí está, esta es explícitamente la ecuación de mi elipse. Entonces, yo puedo colocar esa ecuación en GeoGebra y GeoGebra me va a entender esa ecuación que pusimos ahí. Entonces, vamos a abrir GeoGebra y GeoGebra me entiende esa ecuación que pusimos ahí. Entonces, esto es x al cuadrado, ¿cierto? Sobre 225 más y al cuadrado sobre 400 igual a 1. Y aquí está. Esa es mi elipse, ¿de acuerdo? Esa es mi elipse. ¿Está claro? ¿Está claro, muchachos, hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí? Oh, claro, doctor. Perfecto. Entonces, una vez hecho esto, podemos ubicar nuestro punto P. P es el punto con coordenadas. P es el punto con coordenadas menos 15, 0, ¿cierto? Entonces, aquí está. Miren, aquí lo puse P. ¿De acuerdo? Este es mi punto P. Voy a hacerlo más grandecito. Simplemente, pues, ¿sí? Para que quede totalmente claro, pero ese es mi punto P. ¿Listo? También la puse un tricito más grandecito para que se vea mejor. Ahí está. ¿De acuerdo? Esa es mi elipse tal cual. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? ¿Qué es lo que nos pide la guía de actividades que tenemos que hacer? Una vez identificado todo esto, pues de hecho ya tenemos prácticamente el 75% del ejercicio. ¿Listo? Ya tenemos prácticamente el 75% del ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que nos pide? Dice, encuentre la altura encuentre la altura de arco a, ¿cierto? A una distancia, pues, en este caso utilizamos siempre el dígito 0, estamos utilizando nosotros, entonces, encuentre la altura de arco a una distancia, pues, de 10,5 pies del punto P. ¿Listo? O sea que tenemos que calcular cuánta es la altura a 10,5 pies del punto P. Entonces, más o menos, pues 10,5 de distancia del punto P sería como por ahí, ¿cierto? Entonces tenemos que calcular cuál es la altura, es decir, qué tan alto está este puntico de acá. Pero realmente, pues es bastante sencillo, pues, calcular ese valor de y ahí, ¿listo? Calcular ese valor de y ahí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Se hace pues bastante fácil. En este caso ya lo difícil era encontrar pues la ecuación de la elipse, que ya lo hicimos. Y entonces ahora sí, vamos a ver cuál es el punto que está a una distancia de 10,5 pies, ¿cierto? Sí, de 10,5 pies del punto P. Pues no, es muy sencillo. Este punto de acá es menos 15, ¿cierto? Entonces, menos 15 más 10,5 pies. Si algo, pues lo hacemos en la calculadora, pero eso da menos 4,5. Entonces, menos 15 más 10,5. Perdona, no había borrado esto. Menos 15, ¿cierto?
más 10,5 me da 4 menos 4,5, lo que les dije. Menos 4,5. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que me están pidiendo es la altura a esto. Cuando X vale menos 4,5. Cuando X vale menos 4,5, ¿qué valor tiene la altura? Es decir, ¿qué valor tiene Y? Eso es lo que me están solicitando aquí. Entonces, para eso, pues, yo utilizo mi ecuación con ese valor de X que encontramos, 4,5. Entonces, mi ecuación de la elipse es X cuadrado sobre 225 más Y cuadrado sobre 400, ¿cierto? Igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, utilizo el valor de X igual a menos 4,5. Entonces, quedaría así. Sustituyo X igual a menos 4,5. Entonces, sería menos 4,5 al cuadrado sobre 225 más Y al cuadrado, que es el que buscamos, es el que no tenemos, igual a 1. ¿Listo? Igual a 1. Entonces, el Y no lo tenemos, es el que buscamos. Y en la calculadora, pues nos apoyamos para sacar ese valor de 4.5 al cuadrado, ¿no? 4,5 por 4,5 me da 20,25. ¿Listo? Entonces, lo sustituimos ahí y hacemos la cuenta pues tal cual. Esto nos da 20,25 sobre 225 más Y al cuadrado sobre 400 igual a 1. ¿De acuerdo? Incluso puedo dividirlo. 20,25 dividido 225, que es esa cuenta, me da 0,09. Entonces, 0,09 aquí más Y cuadrado sobre 400 es igual a 1. Y el 0,09 está sumando en la izquierda. Yo necesito pasarlo a la derecha a restar. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque resulta que mi objetivo es encontrar cuánto vale Y. Entonces, debo despejar Y. Por tanto, entonces, paso el 0,09 al otro lado y miro cuánto me da eso. 0,1 menos 0,09, de hecho, me da 0,91. Entonces, sería así. Y al cuadrado sobre 400 es igual a 0,91. 0,91. ¿De acuerdo? Finalmente, para despejar Y, entonces yo multiplico, bueno, paso a multiplicar ese 400 que está debajo de Y dividiendo, lo paso a multiplicar al otro lado y me quedaría así. Y al cuadrado es igual a 400 por 0,91. Y entonces me quedaría Y cuadrado es igual a, y hago esa pues operación en la calculadora. 0,91 por 400 me queda 364. ¿Listo? 364. Y ahora finalmente, para acabar de despejar Y, no tengo sino más opciones que sacar raíz cuadrada a ambos lados aquí. ¿Listo? Y cuadrado, raíz cuadrada de Y cuadrado es igual a raíz cuadrada de 364. Observen que aquí hay que tener o hay que recordar una cosa. Raíz cuadrada de un número al cuadrado realmente no nos da el número, ¿cierto? No es como que uno lo dice siempre que, que cancela la raíz con el cuadrado. Eso es usual decirlo de esa manera. Eso no es tan cierto a veces. Uno no es que cancele la raíz con el cuadrado, sino que la raíz cuadrada de un número al cuadrado nos da como resultado el valor absoluto del número. Ese valor absoluto del número es el resultado de la raíz cuadrada de un número al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí no nos da pues Y de una vez, aquí no nos da pues Y de una vez, sino que realmente nos da es valor absoluto de Y igual a la raíz de 364. Y ese valor absoluto de Y es el que hace que uno tenga dos opciones, el más y el menos, 364. Entonces, yo tengo como respuestas a mi ecuación dos soluciones. Y igual a la raíz de 364
y y igual a la menos raíz de 364. Ese es el paso legal, ese es lo que uno debería hacer siempre. Pero resulta que el contexto del ejercicio me elimina la negativa. El contexto del ejercicio me dice, no, la negativa no la necesitamos. Tome solamente la positiva, porque buscamos la altura, ¿cierto? De la entrada, pues, de la puerta de ese zoológico, en ese puntico de ahí. Entonces, no tenemos como tal la parte inferior de esa elipse. Significa entonces que el contexto me elimina la solución negativa y me quedo solamente con la solución positiva. Y bueno, simplemente pues le saco raíz de eso en la calculadora y me da 19.078 aproximadamente, 19.078. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo en GeoGebra el punto localizado en menos 4,5 en X, ¿cierto? Aquí está. Si yo pongo en GeoGebra el punto localizado en menos 4,5 en X y pongo el punto con altura 19.078, entonces en GeoGebra ese punto debe estar aquí en la elipse, ¿vale? Debe marcar aquí en la elipse. Eso pues también se puede hacer en GeoGebra, calcularlo, por supuesto, pero yo voy a colocar aquí ese puntico, ¿vale? Voy a colocar aquí el punto Q igual a menos 4,5 en el eje X y en el eje Y le voy a dar el 19.078, si no estoy mal, ¿qué era? Ahora lo revisamos. Y ahí está, miren, está justamente en la elipse. Entonces quiere decir que nuestro trabajo estuvo correcto. Ese puntico nos da entonces la altura de esa puerta, pues en ese valor de X que es menos 4,5, ¿vale? Coloca el puntico y automáticamente ese pues está ahí. Ese se encuentra pues en la elipse. ¿Listo? Hay algunos de ustedes que han graficado la recta, por ejemplo, voy a ocultar el puntico, hay algunos de ustedes que grafican la recta X igual a menos 4,5, por ejemplo, y miran cuánto es la intersección y también les dan 19.78, también es correcto, ¿vale? También es correcto. Aquí miren que dice que la intersección es 19.078, también es correcto. Entonces, esas son maneras de hacerlo, pues, diferentes, pero que comprueban que mi ejercicio está bien. En mi caso, simplemente puse manualmente el puntico y me doy cuenta de que sí, al ponerlo manualmente, pues sí, se encuentra en la elipse, es decir, me da la altura de la elipse. ¿De acuerdo? Entonces, esa es pues la idea de este ejercicio. ¿Listo? Preguntas, estimados estudiantes, ¿estuvo fácil? ¿Estuvo difícil? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguno tiene algún inconveniente aquí con este ejercicio? Doctor, una preguntita. ¿Me escucha? ¿Aló, doctor? Sí, te escucho perfectamente. Ah, bueno, no, tengo una inquietud, es cuando usted se para en el punto y le aparece los puntos, hablo del GeoGebra, que yo ¿De me paro GeoGebra? y a mí no me sale, ¿cómo configuro para que me salga? Eh, Ah, ok, bueno, así tal cual no, no, fue con la recta sí. que pusimos, porque si con el puntico este tal cual no, me muestras en la izquierda. Ah, Si es pongo cuando la, yo sí, coloco la recta. sí, es cuando coloco la recta, porque GeoGebra marca por defecto los puntos importantes que encuentra. Y por supuesto que los puntos importantes que encuentra, pues uno tiene que ver con la intersección entre la elipse y la recta. Entonces, GeoGebra dice, ese puntico de intersección es importante, entonces por defecto, ya de entrada lo marca. Mire que ahí coloco la recta y ya aparece marcado de gris. Simplemente le doy clic y ya automáticamente pues me dice, pero es cuando coloco la recta que GeoGebra identifica, digamos, identifica por defecto puntos importantes que sabe que uno los puede utilizar, como las intersecciones, como los máximos, como los mínimos, todo ese tipo de cosas los marca GeoGebra y bueno, en este caso simplemente es darle clic al puntico y muestra pues la coordenada donde se encuentra el puntico, ¿vale? Esa es como la forma de hacerlo de esa manera. Vale, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Alguna otra pregunta?
Perfecto. Entonces, este punto realmente es un punto, digamos, no es tan complicado. Yo miré los ejercicios, la verdad. A mí el punto que me parece complicado es el ejercicio número 2. Ese sí me parece que está complicado. Este punto acá es posible hacerlo, no causa pues muchas dificultades como tal. Entonces, esa pues es una manera de hacerlo y aquí mismo lo comprobamos en GeoGebra que realmente todo está funcionando, ¿no? Pusimos la ecuación de la elipse que obtuvimos, aquí está, esa es la ecuación de la elipse. Pusimos, ¿qué? Pusimos el punto P, ¿vale? Lo corrimos 10 unidades, 10.5 unidades, o bueno, sí creo que fue 10.5 unidades, y miramos pues la altura a esa distancia. ¿Listo? Miramos la altura de la puerta a esa distancia. Profe, Repito, buenas noches. Quiero hacer una pregunta. ¿qué Qué tiene? pena. Ajá. Profe, lo que pasa es que yo, es válido también que en la ecuación de la elipse yo pueda empezar por A, o sea, es decir, A al cuadrado, o sí hay que hacerla lo que pasa es que yo la había hecho así. ¿Cómo así Primero, para empezar por A? No te entiendo. en la ecuación empieza, en la ecuación está A al cuadrado, ¿sí me entiende? X al cuadrado sobre B al cuadrado. Yo hice fue X cuadrado sobre A al cuadrado. O sea, le hice al contrario. Ok, te entiendo, te entiendo. Bueno, lo usual, lo que siempre vas a encontrar en todos, absolutamente todos los libros de matemáticas, es que la A está relacionada con el semieje mayor y la B está relacionada con el semieje menor, ¿vale? Eso es lo que vas a encontrar en todos los libros de matemáticas. Entonces, si tú la ubicaste así, como me estás comentando, puede ser que estés tratando a B como si fuese el semieje mayor y a A como si fuese el semieje menor. O sea, los estés intercambiando. Eso, pues no quiere decir que no te vaya, que te vaya a llevar pues a un resultado malo, ¿no? Puede ser que te vaya, que cuando hagas las operaciones te lleve a un resultado bueno, pero lo que sucede es que las estás intercambiando posiblemente y repito, no necesariamente significa que te vaya a dar un resultado malo, pero lo usual es que uno utilice la A para el semieje mayor y para el semieje menor la B. Entonces, ¿qué sería lo conveniente? Pues lo conveniente sería hacerlo como es lo usual. ¿Por qué? Porque si vas a leer en algún momento otro libro o en algún momento de tu carrera, vuelves a necesitar otra vez esta información y las vuelves a intercambiar, entonces te puedes confundir y bueno, ahí para allá pues pueden ser los errores. ¿Listo? Entonces, Ah, ok, profe, muchas gracias. utilizarlo pues en el orden que es usual. ¿Listo? Entonces sería de esta forma, muchachos. Vamos a hablar acerca entonces del siguiente ejercicio. Vamos a copiarlo, como hace rato también lo copiamos de la guía de actividades. Aquí está, vamos a ver. Ah, bueno, aquí no tiene mayor información. Aquí está la información que necesitamos, ¿cierto? Entonces, vamos a tomarle un pantallazo también a este ejercicio de aquí. No se olviden que en el chat dejé la asistencia, ¿vale? Por si de pronto la piensan llenar mientras tomo el pantallazo y la llevo acá a mi OneNote y todo ese tipo de cosas, pues ahí en el chat está la asistencia para que la vayan llenando pues en un momento. Listo. Esa es la situación hasta el momento. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, este ejercicio número 4 es acerca pues de secciones cónicas, ¿cierto? Y en este caso particular hablamos acerca de la hipérbola. ¿Listo? De la hipérbola. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este ejercicio? Nos dice, un barco está siguiendo un curso que está a 100, bueno, pongámosle 0, nosotros también, como hace rato también, hace rato lo hicimos con 0, pongámosle 0. Entonces dice, un barco está siguiendo un curso que está a 100 millas de la costa o de una costa recta y paralelo a esta. ¿Listo? Entonces aquí está la distancia entre la costa y el camino pues que lleva el barco son 100 millas. ¿Listo? El barco transmite una señal de auxilio que es recibida por dos estaciones de guardacostas A y B. Entonces aquí tenemos dos estaciones de guardacostas A y B, listo, situadas a 200 millas una de la otra, como se ve en la imagen.
Al medir la diferencia en tiempos de recepción de la señal, se determina que el barco está a 160 millas más cerca de B que de A. ¿Dónde está el barco? Es decir, me piden la, digamos, posición exacta del barco. ¿Listo? Me piden la posición exacta del barco. Y me dicen además que el barco está ubicado en una rama de la hipérbola. ¿Vale? Entonces, recordemos más o menos cómo funciona eso de la hipérbola. Nosotros tenemos otra vez el plano cartesiano aquí. Y una hipérbola es una figura que sale cuando yo tomo ecuaciones del tipo x cuadrado, ¿cierto? Menos a cuadrado, sobre a cuadrado, menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esas son las ecuaciones que salen cuando yo hablo de la hipérbola. Mientras que con la elipse, la diferencia es que nosotros teníamos el más aquí, la elipse era x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. La hipérbola tiene un negativo. ¿Listo? La hipérbola tiene un negativo ahí. Entonces, esa es pues la diferencia en ecuaciones de la elipse y la hipérbola. ¿Listo? ¿Qué características o qué tiene la hipérbola como tal? La hipérbola cuando la graficamos nos genera una figura bastante peculiar o bastante particular. Nos genera una figura más o menos así, tal cual. Aquí no hay elipse, entonces no hay hipérbola, entonces me toca hacer la mano. Entonces cuando yo la grafico, pues genera una figura más o menos así, ¿listo? Que no es tan fácil de tratar. Entonces, podemos colocarla por aquí o si queremos ahora colocamos una en GeoGebra para que se vea mucho mejor, para que quede más claro y la pegamos acá. Pero cuando graficamos una elipse, pues nos va a generar una figura como esta que pusimos acá. Lo que les digo, podemos colocar una en GeoGebra para que se vea mejor y no quede pues tan fea como la que pusimos ahí. Por ejemplo, incluso yo le puedo colocar aquí el menos aquí. ¿Listo? Y eso me genera una elipse. Entonces, una hipérbola, perdón. Entonces, aquí sería, aquí pongámosle el 400. Y aquí pongámosle 200. Aquí está. Ay, 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 sí. Eso así. Aquí está, aquí está. ¿Listo? Aquí está. Miren, una elipse me genera una gráfica, pues, muy así, ¿listo? Muy como ese estilo así, bastante rara. Entonces vamos a copiarla para que quede pues más claro. De acuerdo, entonces quedaría por aquí. De hecho, la elipse, por supuesto, tiene unos vértices, tiene también un semieje. En este caso uno le dice semieje, al otro semieje real, al otro le dice semieje imaginario. Bueno, no importa mucho. Vamos a ver cómo se actúa esto. ¿Qué información uno requiere, pues, de la elipse? Voy a volver a colocar aquí la ecuación de la elipse, para que quede esto claro. Esto es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Listo? Entonces, para formar la elipse, nosotros necesitamos básicamente dos focos. Nosotros necesitamos básicamente dos focos. Esos focos están dados más o menos, puede ser por aquí, por ejemplo, este puede ser el foco F' y este puede ser, por ejemplo, el foco F. Entonces nosotros necesitamos dos focos. ¿Listo? Y el punto P, o mejor dicho, un puntico P aquí sobre la elipse, tiene una cierta característica. Si nosotros colocamos un puntico P sobre esa elipse, la característica es que cuando nosotros medimos la distancia que hay de ese punto P a un foco, aquí por ejemplo el foco F, voy a colocarla en otro color, si yo mido la distancia que hay de ese punto P al foco F, por ejemplo, esa distancia que estoy marcando de rojo, y la resto con la distancia que hay del punto P al foco F', esa distancia o esa resta mejor es constante, me da de hecho 2 veces A. Entonces voy a colocarlo así. La distancia de P al foco
menos la distancia de P al foco F', esa me da 2 veces A. Esa es la característica o esa es la definición, de hecho, de la hipérbola. De hecho, bueno, aquí uno le coloca valor absoluto para que eso no le vaya a dar negativo, pero el caso es que cuando yo hago esa distancia del punto P al foco F y hago la distancia del punto P al foco F' y resto esas distancias, eso me queda como resultado 2 veces A. Sí, el mismo A que aparece en la ecuación y sí, ese A tiene que ver con el semieje de acá, este semieje que está en esta partecita de aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que este valor de A es el que yo voy a encontrar, de hecho, aquí. Este va a ser el valorcito A. ¿Listo? El A es el semieje de acá. O sea que A básicamente es la distancia que hay desde 0 hasta el vértice de esta hipérbola. ¿De acuerdo? Entonces, esa es como parte de la información. La otra información es que la hipérbola además tiene otro vértice por acá, bueno, no vértice, otro semieje por acá. Y ese acá tiene que ver con el semieje imaginario, le dicen, y es donde se encuentra el valor de P, el valor de B, pero ese es un poquito más complicadito. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es lo otro que hay que tener en cuenta? Que la distancia entre el 0 y el foco usualmente se lo denota por C. Esa es una notación también usual. La distancia entre 0 y el foco uno lo denota por C. Y resulta que hay una relación entonces con los semiejes de la hipérbola, una relación de los semiejes de la hipérbola con la distancia hasta el foco. ¿Cuál es esa relación? Pues básicamente es como un teorema de Pitágoras. La relación es que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Listo? Esa es la relación que hay pues con nuestro caso. ¿Listo? Entonces, eso hay que anotarlo, esa relación que hay ahí entre la distancia de 0 al foco con la distancia, pues, de los semiejes, aquí en este caso, A y B. ¿Listo? Eso ahí, pues, hay que tenerlo en cuenta porque puede ser útil para resolver este ejercicio. En el caso particular del ejercicio, en este caso particular, pues, lo que nosotros tenemos que hacer es, pues básicamente, organizar nuestra información. ¿Listo? Nosotros tenemos básicamente que organizar nuestra información. Tenemos 2 puntos, A y B. Entonces, en esos puntos A y B, nosotros vamos a ubicar los focos de nuestra hipérbola. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hagamos la hipérbola, pues esa hipérbola debería lucir como así, más o menos, como la estoy graficando por aquí, más o menos, tal vez. ¿Vale? Entonces, esa hipérbola debería lucir así. Esos puntos A y B van a ser los vértices, perdón, los focos de nuestra hipérbola. Van a actuar como los focos de nuestra hipérbola. ¿Listo? Entonces, vamos a colocarlos acá para que quede, pues, para que quede, digamos, un dibujo en blanco. ¿Listo? Entonces, sí, no quiero valores, no quiero los valores. No quiero los valores. Un segundito, muchachos, es que no quiero los valores porque aquí. Ujú, ujú. Un segundito, a ver si eso, no quiero los valores. Es que no quiero que me salgan los valores porque esos valores pueden cambiar. Eso ya, ahora sí ya. Entonces, para resolver este ejercicio, lo que vamos a hacer es ubicar, pues, correctamente, ubicar convenientemente nuestra información. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues el punto A y el punto B los vamos a ubicar en nuestros focos. Aquí va a ser, este va a ser el punto A y este va a ser el punto B. Este va a ser el punto A
y este va a ser el punto B de nuestro ejercicio. ¿Listo? Que va a ser el punto A y el punto B de nuestro ejercicio. Son los focos, pues, de la hipérbola. ¿De acuerdo? Según la información que nos dan, nos dicen que el barco va o está ubicado en una rama de la hipérbola. O sea que el barco está ubicado como por aquí. Aquí estaría el barco. Está en una rama de la hipérbola. Entonces, ahí estaría el barco. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué nos sirve situar los focos como los puntos A y B que nos están dando ahí? Nos sirve esa información porque resulta que nosotros sabemos por la definición de hipérbola que la distancia de cualquier punto P que esté en la hipérbola al foco 1 o a uno de los focos menos la distancia al otro foco es igual a 2 veces A, es igual a una constante. Nosotros podemos obtener o podemos saber de esa información y de lo que nos dice el ejercicio muchas más cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Lo que nos dice es que la distancia del punto A al barco, ¿vale? Menos la distancia del punto B al barco nos da como resultado 2 veces A, que es el dato que no tenemos. No tenemos todavía el valor del semieje. No tenemos ese valorcito de ahí para poder armar, pues, nuestra ecuación de la hipérbola. ¿Listo? No lo tenemos todavía. Recuerden, ecuación de la hipérbola, entonces, tiene que ser de la forma, ya sabemos, ¿no? X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Entonces, tiene que ser de esta forma. Necesitamos averiguar cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces, en ese camino es que estamos tratando de averiguar cuánto vale A y cuánto vale B. Pero entonces, repito, sabemos entonces que si tomamos la distancia del barco al punto A y le restamos la distancia del barco al punto B, eso nos da 2 veces A. Pero es que la información que nos da el ejercicio nos indica cuánto es eso. Miren, la información que nos da el ejercicio nos dice que la distancia que hay, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Dice que al medir la diferencia en tiempos de recepción de señal, se determina que el barco está 160 millas más cerca de B que de A. ¿Listo? Está más cerca de B que de A. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tomo la distancia del barco al punto A, así voy a señalar la distancia del barco al punto A. Si yo tomo la distancia del barco al punto A, y le resto la distancia del barco al punto A. Lo voy a tachar aquí, muchachos, un segundito. La distancia del barco al punto A y le resto la distancia del barco al punto B, eso me debe dar 160 millas. Eso es lo que me está diciendo ese dato de ahí. La distancia del barco, sí, se determina que el barco está 160 millas más cerca de B que de A. ¿Listo? Entonces, esa información la puedo colocar matemáticamente así. O lo que es lo mismo, básicamente. Yo sé que la distancia del barco, ¿cierto? Al foco, es decir, al punto A, menos la distancia del barco al otro foco, es decir, el punto B, esto me da como resultado 2 veces A. Eso lo escribimos hace un momentico. Esa distancia me da como resultado 2 veces A. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente lo que me quiere decir de aquí es que yo puedo concluir que tengo 160 es igual a 2A. Es decir, 2 veces A me da 160. ¿Listo? 2 veces A me da 160. Incluso yo puedo pasar aquí a dividir el 2 y me quedaría 160 dividido entre 2 me da A. Y 160 dividido entre 2 me da 80. 80 es igual a A.
Entonces, obtengo el primer dato importante, obtengo el primer dato relevante, obtengo el valor de A. ¿Listo? Ya obtuve el primer dato relevante para encontrar mi ecuación de la elipse. Ya tengo el valor de A. Me falta el valor de B. Me falta el valor de B. Pero una vez obtenido el valor de A, el valor de B lo puedo obtener con esta formulita de acá. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Ese dato me puede ayudar a encontrar el valor de B. Entonces, vamos a colocar aquí esa información. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Recuerden entonces que era C. C es la distancia que hay entre el 0 y el foco. ¿Listo? C es la distancia que hay entre el 0 y el foco. Esa distancia nosotros la tenemos en nuestro ejercicio. Esa distancia la podemos ver en nuestro ejercicio. Porque en el ejercicio nos están diciendo que la distancia que hay entre los puntos A y B es de hecho 200 millas. En el ejercicio nos dicen que la distancia que hay entre el punto A y B están situados a una distancia de 200 millas. ¿Qué quiere decir eso? Que la distancia desde aquí hasta, vamos a colocarlo por aquí, desde aquí hasta acá es 200 millas, ¿vale? Eso me está diciendo esa situación de ahí. La distancia entre los focos es 200 millas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la distancia entre 0 y el foco, pues es entre 0 y un foco, pues es 100 millas, ¿no? La distancia entre 0 y B, entonces será 100 millas. Esa es la información que me está encontrando ahí. ¿Qué quiere decir eso? Pues que C vale 100, porque ese es el valor de C. La distancia entre 0 y el foco. Entre 0 y uno de los focos. Miren que aquí estaba el gráfico ya antes. La distancia entre 0 y uno de los focos es C. Y como eso vale 100 millas, entonces C vale 100. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo otro dato importante. C vale 100. ¿Listo? C vale 100. Entonces, tengo ese dato relevante ahí. Con esos dos datos yo puedo calcular el valor de B. Con esos dos datos yo puedo calcular el valor de B. Y una vez calculado el valor de B, pues es muy sencillo ya calcular la ecuación de la elipse. Entonces quedaría así. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Pero C es 100. O sea que 100 al cuadrado es igual a al cuadrado. Pero A vale 80. 80 al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, paso, bueno, 100 al cuadrado, paso el 80 a restar acá, es igual a B al cuadrado. Y hago las operaciones pertinentes. ¿Cuánto me da 100 al cuadrado? 100 al cuadrado lo podemos hacer en la calculadora, de hecho, pero bueno, de hecho me da 10.000. 100 al cuadrado me da 10.000. Lo podemos verificar acá. 100 por 100 me da 10.000. 80 al cuadrado me da 6.400. Entonces 6.400 es igual a B al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que B al cuadrado me da 10.000 menos 6.400, que es 3.600. 10.000 menos 6.400 es 3.600. B al cuadrado es 3.600. Saco raíz cuadrada a ambos lados y me quedaría raíz cuadrada de b al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 3.600, que de hecho la raíz cuadrada de 3.600 es 60, ¿no? 60. Entonces, me queda que b es igual a más o menos 60. Recuerden por qué el más o menos. Es simplemente por lo que decíamos hace rato, ¿no? Cuando uno saca una raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado, pues quedan las dos opciones ahí, el más y el menos. ¿Listo? Por lo del valor absoluto. Entonces, aquí pues en el contexto del ejercicio, otra vez me descarta el positivo. De hecho, estamos trabajando solamente en la parte superior del eje Y. Entonces, me descarta el positivo y obtengo que B vale 60. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tengo todos mis datos importantes. Ya tengo el valor de A que vale 80, el valor de C que vale 100
Y el valor de B que vale 60. Tengo todos mis datos importantes. Con esos datos importantes, yo ya puedo armar mi ecuación de la elipse. Recuerden que era x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Entonces, simplemente lleno esa ecuación de la elipse, pues, y en este caso, quedaría entonces así, ¿no? Quedaría entonces, quedaría x al cuadrado sobre a al cuadrado, pero a vale 80, es decir, 80 al cuadrado. Menos y al cuadrado sobre b al cuadrado, pero b vale 60, o sea, 60 al cuadrado igual a 1. Y hago pues los cálculos de cuánto es 80 y cuánto es 60. Me quedaría entonces así, x al cuadrado sobre 80 al cuadrado. 80 al cuadrado, 6.400. Menos y al cuadrado sobre 60 al cuadrado, que da 3.600. Y esto es igual a 1. Y eso oficialmente me da la ecuación de la hipérbola que está gobernando este ejercicio. Esa es la que yo puedo colocar en GeoGebra. Esa yo la puedo colocar en GeoGebra. Entonces la puedo colocar aquí. X al cuadrado sobre 3x cuadrado. X al cuadrado sobre 6.400 menos y al cuadrado sobre 3.600 igual a 1. ¿Listo? Miren, aquí está la hipérbola que gobierna a este ejercicio. Lo voy a colocar más gruesita. ¿Listo? Esa es la hipérbola que gobierna este ejercicio. Incluso le puedo colocar los focos. Aquí voy a colocarle otra vez los numeritos porque hace rato los quitamos. Voy a colocarle otra vez los numeritos. Ahí está. Voy a colocar los focos. Los focos se encuentran en los puntos 100 y menos 100, ¿cierto? Según como lo hicimos, según cómo graficamos esto. Miren, los focos se encuentran en los puntos 100 para el positivo y menos 100 para el negativo. Entonces, ubico los focos, simplemente. Entonces, puede ser el punto A, ¿cierto? Que era uno de los focos. Ese es el punto menos 100,0. Entonces, ahí está. El punto A es uno de los focos de esa hipérbola. Ahí está. El punto B era el punto 100,0, ¿cierto? 100,0 era el otro foco de esta hipérbola. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta ubicar exactamente dónde se encuentra nuestro barco. Ya sabemos que nuestro barco debe encontrarse por aquí, por un sitio de estos, puesto que se encuentran una de las ramas de la elipse. ¿Listo? Incluso la información que nos da es que el barco se encuentra a 100 millas de la costa, ¿cierto? Esa es la información que nos da el ejercicio. El barco se encuentra a 100 millas de la costa. Aquí voy a colocar otra vez el ejercicio. Aquí está bien. La información es que el barco se encuentra a 100 millas de la costa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo haga la recta y igual a 100, ahí se encontrará el barco. Miren, aquí, de hecho, puedo ver yo ya en GeoGebra la ubicación del barco. Aquí voy a colocarla en otro color, un color más clarito de pronto. Pero en esta recta verde, aquí en la intersección entre la hipérbola y la recta verde, que es y igual a 100, se encuentra la posición del barco. Miren lo que me dice. Me dice que la posición del barco es 155,4920,100. Esa es la posición a la que vamos a buscar. Todavía no la encontramos matemáticamente. Todavía no la hacemos matemáticamente, la estamos observando en GeoGebra, pero cuando hagamos los cálculos matemáticos debe darnos eso, debe darnos que la posición es 155, 100. De hecho, el 100 ya lo tenemos, puesto que ya el dato en el ejercicio nos está diciendo pues que eso se encontraba a 100 millas de distancia pues de la costa, ¿no? Entonces, ese dato ya lo teníamos de por sí. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Está claro? Clarísimo, tutor. Va bien, hágalo. Perfecto. Entonces,
Finiquitemos el ejercicio porque ya falta poquito, ¿listo? Ya falta poquito. Entonces, encontramos ahora la ubicación exacta del barco. Entonces, pongámosle aquí, ubicación del barco. De hecho, yo ya tengo una partecita de la ubicación del barco. Yo ya tengo una coordenada de la ubicación del barco. Yo ya sé que ese barco se encuentra a 100 millas de distancia de la costa. Quiere decir que yo ya tengo la coordenada en Y. En la coordenada en Y son 100 millas. Esta es la coordenada en Y. Lo que me falta es la coordenada en X. En X todavía no sé cuánto me da, pero en Y el ejercicio me dice que está a 100 millas de la costa. ¿Listo? Entonces, coordenada en X es la que tengo que hallar, la coordenada en Y ya la tengo. Eso es lo que me da el ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces yo vuelvo a mi ecuación de la elipse, la que encontré, x al cuadrado, ¿cierto? Sobre 6.400, sobre 6.400, menos y al cuadrado sobre 3.600, igual a 1, pero yo ya tengo la coordenada en Y vale 100, entonces reemplazo ese valor de Y igual a 100 ahí en la ecuación, ¿listo? Reemplazo ese valor de 100 ahí en la ecuación. Y me quedaría entonces así, x al cuadrado sobre 6.400 menos y al cuadrado, es decir, reemplazo y me quedaría 100 al cuadrado sobre 3.600 es igual a 1. Y comienzo a resolver esto. Yo ya sé que 100 al cuadrado me da 100%, que es 10.000. O sea que esto es x al cuadrado sobre 6.400 menos 10.000 sobre 3.600 igual a 1. ¿Listo? Incluso puedo hacer esa división de 10.000 dividido 3.600 para ver cuánto da y poder colocar, por ejemplo, los decimales. 10.000 dividido 3.600 me quedaría 2.77. 2.77. O sea que x al cuadrado sobre 6.400 menos 2.77, incluso le puedo colocar hasta otro 7 ahí para que sea más exactico, es igual a 1. Y ese 2.777 lo puedo pasar a sumar al otro lado. Está restando, lo paso a sumar y me quedaría así. 6.400 es igual a 1 más 2.777. Y 1 más 2.777 pues me da 3.777, ¿no? Entonces quedaría así, x cuadrado sobre 6.400, 1 más 2.777 pues es 3.777. Finalmente, el 6.400 lo puedo pasar a multiplicar al otro lado, puesto que está dividiendo en la izquierda, lo puedo pasar a multiplicar a la derecha. Entonces me quedaría así. Y esto sí lo puedo hacer en la calculadora, 3.777 por 6.400 me queda, ¿qué? 24 millones. Uy, no, lo hice mal, no puse el punto. 3.777 por 6.400 me queda esto, 24.172.8. X cuadrado es igual a 24.172, ¿cierto? Punto 8. Y lo mismo hace rato. Para terminar esto, entonces yo saco raíz cuadrada a ambos lados para encontrar el valor de x, ¿no? Y recuerden, el valor de raíz de x cuadrado me da un valor absoluto de x, ¿no? Que me da dos opciones, más y menos. Entonces, ya miramos cuál descartamos, si la positiva o la negativa. De hecho, va a ser la positiva, va a ser la negativa la que descartamos, nos quedamos con la positiva, ¿no? 72,8. ¿Listo? Entonces, x es igual, y saco la raíz de eso, saco la raíz de 24.172.8. Raíz de esto me da 155.476. 155.476. ¿De acuerdo? Y lo que decíamos hace rato,
La raíz cuadrada de x al cuadrado me da dos opciones, una positiva y una negativa por lo del valor absoluto. Entonces tenemos que ver cuál de las dos descartamos, si la positiva o la negativa. En este caso, es muy evidente, por supuesto, que estamos en la parte positiva del eje X, ¿no? Estamos en la derecha del eje X, quiere decir que estamos en la parte positiva del eje X, y por tanto, pues, la parte negativa se va a descartar, ¿cierto? Y entonces nos quedamos con X igual a 155.476. Ese número que ubicamos aquí o que hallamos aquí debe estar muy cercano al número que encuentra GeoGebra. ¿Por qué muy cercano? Porque nosotros utilizamos decimales, cortamos decimales, bueno, utilizamos pues aproximaciones en general, ¿no? Pero este resultado que nos dio aquí debe estar cercano al valor que encontró GeoGebra, haciendo pues internamente los cálculos que nosotros ya visualizamos. Miren, GeoGebra encontró 155.49 y nosotros encontramos 155.47. O sea, estamos muy cercanos, ¿de acuerdo? El errorcito que corresponde ahí, el errorcito que hay ahí, de hecho, repito, es por el hecho de que nosotros cortamos decimales y eso pues hace que se cometa un error que al final pues se ilustran estas pequeñas diferencias pues en lo que se calcula acá con lo que se obtiene acá. ¿Listo? Entonces, no hay ningún problema con eso. El error, de hecho, es pequeñito, es del orden de 10 a la menos 2, de hecho, entonces no hay ningún inconveniente con eso, no pasa nada. El cálculo estuvo correcto, ¿listo? Entonces, de esta manera, sí, efectivamente, yo estoy verificando, estoy haciendo, pues, o mejor dicho, estoy encontrando la ubicación exacta del barco. X vale 155.47, o sea que el valor de la coordenada en X que me faltaba era 155.47 en X y en Y era 100, ¿cierto? Esas son las coordenadas del barco exactamente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, estimados estudiantes? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna inquietud que tengan de pronto? Claro, tutor. Gracias. ¿Para todos está claro? Tutor, una pregunta. Claro, Si yo dime. quiero dejar, si quiero dejar expresado en fracciones, Ajá. a medida que se pueda, o para mejorar esa exactitud, ¿lo puedo hacer? Dejarlo así Exacto, como exacto. expresado. Exacto, exacto. Para mejorar la exactitud, pues lo que teníamos que hacer, aquí dice el compañero, dejar la fracción tal cual. Eso mejora muchísimo la exactitud en los cálculos. Prácticamente, al dejar pues la fracción, debe dar pues, prácticamente lo mismo que GeoGebra. ¿Listo? Al no hacer aquí, de hecho, porque miren que yo corté muchísimos 7, ¿no? Cuando hice 10.000 sobre 3, cuando hice 10.000 sobre 3.600, yo puse nomás 2.777, pero eran muchísimos, ¿no? 10.000 dividido 3.600 era 2.777777 y yo corté y obviamente pues eso trae problemas de exactitud después que digamos, se mitigan, por supuesto que tomando la fracción tal cual. Esa sería la situación ideal, eso sería lo conveniente y lo que uno pues debería hacer siempre, ¿listo? Para no tener ese tipo de problemita, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Ah, sí, está bien, tutor. Listo. Bueno, estimados, aquí por chat que dicen, de acuerdo. Entonces, bueno, estimados estudiantes, ya van a ser las 8. Realmente hemos resuelto los ejercicios más complicados. El último ejercicio, ese sí se los voy a dejar a ustedes dentro de 8 días que vengamos a CIPAS. Aclaramos pues las últimas dudas que tengan, si es que las hay. Este último ejercicio que vendría aquí es el de parábolas, pero realmente pues es bastante sencillito, entonces ese pues creo que se los voy a dejar a ustedes para que lo puedan desarrollar también. Yo sé que muchos de ustedes incluso ya lo han hecho, entonces sé que no van a tener mucho inconveniente por ahí, ¿vale? Cualquier cosa me comentan, por supuesto, por el foro, por Skype, por todos los medios que tenemos de comunicación, que con mucho gusto pues atendemos las dudas que tengan. Y
Si hay alguna duda adicional, por supuesto, pues también las podemos atender en citas de la próxima semana, si van adquiriendo pues dudas en estos días de esta semana, ¿vale? ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Tiene preguntas? ¿No? El próximo CIPAS es el sábado, ¿cierto? Sí, sí. Como siempre lo hacemos el sábado, pues siempre que no se nos ha presentado ninguna dificultad, ahí pues haremos un CIPAS, pues ya están prácticamente los ejercicios resueltos, pero entonces en el CIPAS pues lo ocuparemos para finiquitar y mirar qué dudas pues tengan adicionales y si hay pues alguna duda con algún ejercicio, pues volvemos y rehacemos el ejercicio, replanteamos el ejercicio y lo cuadramos bien, ¿vale? La ventaja de estos CIPAS que hemos hecho para esta tarea es que hemos hecho la parte teórica y hemos hecho, digamos, en paralelo la parte en GeoGebra, que es bastante sencilla para este ejercicio. ¿Listo? En los CIPAS de la tarea 2 que hicimos, primero nos concentramos en la parte teórica porque la parte de GeoGebra estaba complicadita y luego utilizamos un CIPAS exclusivamente para GeoGebra. En esto pues hemos hecho el paralelo. Sin embargo, por supuesto, si hay dudas, si hay inquietudes, pues las podemos aclarar y si es de hacer una sesión para GeoGebra, aunque pues ya está hecho, pero si es de hacer una sesión para GeoGebra, pues la hacemos sin ningún inconveniente, ¿vale? Listo, estimados estudiantes. Entonces, si no tiene más inquietudes, preguntas por el día de hoy, pues dejamos hasta aquí nuestro CIPAS número 9. Muchísimas gracias por la asistencia. Espero que les haya servido y que hayan aclarado algunas dudas. De verdad, pues me alegra que estén asistiendo siempre. De hecho, hay un grupito de estudiantes que es bastante cumplido con la asistencia a CIPAS y créanme que eso se valora bastante. ¿Listo? Muchísimas gracias. Gracias, tutor. Buenas noches. Buenas noches, estimados estudiantes. Nos vemos. Que estén muy bien. Gracias, Hasta luego, profesor. compañeros. Buenas noches. Hasta luego, compañeros. Que estén muy bien.